3 años después de nuestro supuesto matrimonio, justo antes del divorcio, hice un viaje de negocios de última hora. Al regresar, todo se había descontrolado. Los rumores corrían por nuestro círculo social. Al parecer, mi esposo, al que rara vez veía, había empezado a decirle a todo el mundo que su esposa era demasiado celosa. De esas personas controladoras que lo mantenían a raya. Entonces, una noche, llegué a casa tarde. Larry Lincoln, siempre conocido por su autocontrol y autodisciplina, estaba sentado en la oscuridad como un depredador, observándome como si no hubiera comido en días. Solo me hizo 2 preguntas: ¿estamos realmente casados? Un matrimonio de verdad, el tipo entre marido y mujer. Me quedé en la puerta, dudé un momento y asentí lentamente. Al instante siguiente Larry se abalanzó sobre mí. Sus besos cayeron sobre mí como un chaparrón de verano. Rápidos, feroces, implacables. Y antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando, me dejé llevar por completo. Después de casarnos, nuestra intimidad física fue escasa. Ni a Larry Lincoln ni a mí nos impulsaba especialmente el deseo. Solo unas cuantas veces a lo largo de los años. No era precisamente hábil, pero el ritmo era decente. Era tolerable. Esta noche, sin embargo, fue diferente. Cuando Larry me inmovilizó contra la cama, su energía desenfrenada y sus besos, rápidos e implacables como un chaparrón de verano, lo hacían parecer un lobo hambriento. Antes de que pudiera pronunciar palabra, mi voz ya se había quebrado. Para cuando terminó, estaba tan agotada que ni siquiera podía levantar los párpados. Con el último resquicio de consciencia, murmuré para que me llevara a la ducha. Entre el sueño y la vigilia, lo oí vagamente inclinarse, dulce y pegajoso, llamándome esposa una y otra vez junto a mi oído. Por como lo dijo, tan necesitado, tan contento, tenía que ser un sueño. A la mañana siguiente mi reloj interno me despertó temprano. Pero el hombre que solía empezar el día corriendo por la mañana seguía tumbado a mi lado, con un brazo alrededor de mi cintura, apretándome contra su pecho, envuelta en la manta. Una pierna estaba sobre la mía, enredándonos en un caos. No podía moverme. Cuando intenté levantarle el brazo, murmuró algo en protesta y se aferró con más fuerza, sin dejarme siquiera soltar la manta. Habíamos compartido cama durante 3 años, y nunca, ni una sola vez, había sucedido esto. Respiré hondo y moví el cuerpo con esfuerzo antes de asestarle un fuerte golpe en la cabeza. Abrió los ojos, aturdido. En cuanto me vio, se abrieron de par en par y se iluminaron como los de un niño en Navidad. Se inclinó de inmediato buscando un beso. Le di otro manotazo suave. «Muévete. Tengo que ir a trabajar». Eso pareció despertarlo un poco. Se apartó. Un poco. Pero entonces algo debió de pasarle por la cabeza. Sus ojos brillaron. Un leve rubor se apoderó de su rostro. Su respiración se volvió superficial y su agarre alrededor de mí se intensificó de nuevo. Solté una breve carcajada, medio molesta, medio divertida, y le apreté la clavícula con los nudillos. ¿Qué te pasa por la cabeza? Si no me sueltas, ¿esperas otra ronda de bofetadas? Después de fregar, cogí un traje y, sin pensarlo 2 veces, empecé a desvestirme allí mismo en la habitación. Los botones de la blusa se me engancharon en el pelo. Al girar la cabeza para arreglarlo, vi a Larry Lincoln, el treintañero, el famoso director ejecutivo, reservado y sereno, escondido bajo la manta. Solo sus ojos se asomaban, mirándome fijamente. Cuando se dio cuenta de que lo había pillado mirándome, se agachó de nuevo bajo las sábanas, se acurrucó y se quedó inmóvil. Me quedé a los pies de la cama, frunciendo el ceño al ver el bulto bajo la manta. Me acerqué, la aparté de un tirón y le acaricié la mandíbula con suavidad, obligándolo a mirarme. Finalmente le planteé la pregunta que me rondaba la cabeza desde la noche anterior. ¿Qué te pasa? Porque todo en él era raro. Inquietantemente raro. Larry parpadeó mientras su garganta se balanceaba al tragar saliva. Su rostro estaba rojo, ardiendo bajo mis dedos. 3 segundos después, dijo con voz áspera a la esposa. Fruncí el ceño y le toqué la frente. Cálido pero no peligroso. Tarareé una respuesta vaga. Fue entonces cuando Larry me tomó la muñeca y me dio un suave beso. Estoy bien. Gracias por preocuparte por mí, cariño.
Sentí escalofríos en la espalda. Con la expresión congelada, retiré la mano de golpe y me quedé allí, atónito y en silencio, un instante. Luego salí corriendo de la habitación, fingiendo calma. Voy a trabajar. Detrás de mí su voz resonó. Alegre. Bien. Nos vemos esta noche. Algo anda mal. Muy mal. No tuve tiempo de pensarlo. De camino al trabajo, Kiki me llamó. Fue entonces cuando me enteré de lo que había pasado durante mi viaje de negocios. Larry Lincoln, que nunca asistía a reuniones privadas, apareció de repente en una fiesta de copas y se emborrachó por completo. Era la primera vez que veía al señor Lincoln así. Tuvieron que llevarlo al baño a vomitar. Varias veces, y seguía bebiendo después. Al final se sentó desplomado en el sofá, abrazado a un cojín como si le fuera la vida en ello. No quería irse. Ni siquiera después de que llegara el conductor. La fiesta debía terminar a las 3, pero la alargó hasta el amanecer. Todos estaban prácticamente dormidos cuando, de repente, se levantó de un salto y gritó, dejándolos a todos casi muertos del susto. Insistió en que tenía que irse a casa. Justo en ese instante. Fruncí el ceño profundamente mientras escuchaba. Larry Lincoln tenía un estómago notoriamente sensible. Cualquier cosa picante, cruda o demasiado estimulante estaba prohibida. Y en cuanto al alcohol, no probó ni una gota. Aunque a juzgar por la descripción de Kiki, esta vez sí que se había pasado de la raya. No quería ni imaginar cuántos días le tomaría. ¿Cuándo exactamente pasó esto?, pregunté. Déjame pensar. Creo que fue hace 6 días. Hace 6 días. Mi primer día en ese viaje de negocios. Me quedé en silencio. La noche antes de irme estábamos sentados a la mesa, comiendo una cena normal. Saqué a colación el divorcio. Había muchas razones. Nos conocimos a través de un sistema de emparejamiento, y nos casamos solo para complacer a nuestras familias. En los 3 años transcurridos desde entonces, no habíamos avanzado emocionalmente. Eran más bien compañeros de piso que tenían sexo de vez en cuando. Nuestra vida juntos era tan tranquila y sin incidentes que seguir casados o no parecía importarnos. Aún así, en cuanto lo dije, me arrepentí. Solo un poco. La mesa quedó en silencio. Larry Lincoln dejó lentamente sus cubiertos. Cuando levanté la vista, su mirada se cruzó con la mía. Su expresión era tranquila. Su mirada era dulce. Solo dijo, si eso es lo que quieres. Entonces apartó la mirada y volvió a bajarla. Sin dudarlo, se sirvió un tazón lleno de sopa caliente y la bebió en silencio, como si nada hubiera pasado. El vapor le nubló el rostro. Me quedé absorto en mis pensamientos y no dije nada más. Esperaba, como mínimo, un porqué. Pero no preguntó. Se tomó la noticia tan bien que todo el remordimiento a medio formar que sentía simplemente se evaporó. Ahora, al recordarlo, no pude evitar relacionar su borrachera con la conversación sobre el divorcio de esa noche. Kiki empezó a hablar de otra cosa y, de repente, se echó a reír. No te vas a creer a cuántas cenas ha asistido tu Larry estos últimos días. Casi todas. Antes, Larry Lincoln siempre llegaba directo a casa después del trabajo. No se quedaba afuera. Ni siquiera 10 minutos. Las pocas reuniones sociales a las que había asistido eran todas a las que yo lo arrastraba. Incluso entonces se sentaba tranquilamente a mi lado, charlando como mucho sin participar nunca de verdad. Naturalmente supuse que no le gustaban esas escenas, y dejé de invitarlo. ¿Y sabes qué le ha estado diciendo a la gente? Parpadeé. Un poco distraída. ¿Qué? Le ha estado diciendo a todo el mundo que eres estricta, que le das demasiadas vueltas a las cosas, que te pones celosa con facilidad, que está completamente dominado y que no le dejan divertirse por la noche. Dice que solo pudo salir porque estás de viaje de negocios. Kiki volvió a reír. Como si alguien no supiera ya que viven como compañeros de piso respetuosos. Pero nadie lo regañó. A todos les pareció divertidísimo. Así que el extraño comportamiento de Larry no había empezado de nuevo. Había estado así desde la noche en que se emborrachó. Fruncí el ceño. ¿Crees que es posible?
¿Beber tanto que te destroza el cerebro? Como si tuviera doble personalidad. Pasé por alto los detalles, pero le conté a Kiki un poco sobre el comportamiento de Larry ese mismo día. ¿No es raro?, pregunté. Kiki prácticamente gritó por teléfono. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que te vas a divorciar de él? ¿Por qué? Larry es guapo, rico, disciplinado y tiene valores sólidos. Un tipo así no cae del cielo. ¿Y tú estás pensando en dejarlo? Espera. ¿Será porque no es bueno en la cama? Me reí débilmente. Ni siquiera hemos presentado la demanda. Solo lo estoy considerando. Dios mío. Con razón bebió como si se estuviera muriendo esa noche. No respondí. Kiki siempre había sido directa. Terminó con un bufido. Creo que todo este acto es solo una prueba para ti, para ver cómo te sientes realmente. Probablemente era la única forma en que tenía sentido. Y sin embargo, algo seguía sin cuadrar. ¿Por esa mirada confusa y pegajosa en los ojos de Larry Lincoln? No parecía una actuación en absoluto. Así que decidí que si él me estaba poniendo a prueba, yo también lo pondría a prueba. Cuando llegué a casa del trabajo, Larry Lincoln aún no había vuelto. Me cambié de ropa, me retoqué el maquillaje y una vez lista, empecé a buscar por la casa en silencio con la esperanza de encontrar algo. Larry y yo trabajábamos desde casa bastante a menudo. Cada uno con su propio estudio. Casi nunca nos interferíamos. Por respeto a su privacidad, jamás había puesto un pie en su oficina. Esta vez entré sigilosamente con los nervios a flor de piel por la culpa. Pero mi atención se centró rápidamente en algo que yacía sobre su escritorio. Un cuaderno grueso y desgastado por el tiempo con las páginas amarillentas en los bordes. Cada línea de cada página tenía una fecha, y junto a cada fecha había solo una palabra. Amor. Pasé los dedos sobre la tinta y sentí como si una pequeña piedrecita me rozara el corazón, golpeándolo justo para hacerlo temblar. Volví la página. Hubo 2 excepciones al patrón. El amor del 519º. Tachado. Triste. Esa fue la noche que le pedí el divorcio. 5 de 20 triste. Ese fue el día que me fui de viaje de negocios. Pero a partir del 21, las entradas volvieron al amor, una y otra vez, cada una marcada con un corazón alegre. Se me cortó la respiración. Sentí una opresión en el pecho. Me picaban los ojos. Pasé a la primera página. Era lo mismo. Página tras página, cada línea llena de esa palabra, amor. Cada día. 4 años de entradas. Escritas con trazos deliberados y firmes. Todos menos un día. Una sola excepción. Hace 3 años, el 15 de marzo. Al día siguiente de registrar nuestro matrimonio. Junto a esa fecha. Triste. No podía recordar qué había pasado ese día. ¿Sería porque quería romper el matrimonio? ¿Era todo esto, este amor por mi culpa? Apenas podía creerlo. ¿Qué haces, cariño? La voz de Larry llegó de repente desde la puerta, sacándome de mis pensamientos. Levanté la cabeza de golpe sobresaltada, y lo vi allí de pie, con un traje elegante y las cejas fruncidas. Me apresuré a cerrar el cuaderno y me puse de pie, intentando explicarle. Pero Larry cruzó la habitación en unas pocas zancadas rápidas y se inclinó hacia mí, con la ansiedad grabada en el rostro. ¿Qué pasa? Tienes los ojos rojos. ¿Estás llorando? No pude hablar. Solo negué con la cabeza. Entonces vio el cuaderno y se quedó paralizado, visiblemente más nervioso. Tartamudeó. ¿Lo hice? Escribí algo que te molestó. Levanté mi mano temblorosa, extendí los brazos para rodearlo con los míos y lo abracé con fuerza. Todas esas cartas de amor. ¿Eran para mí? Claro que sí. ¿Para quién más las escribiría? Eres mi esposa. Me quedé quieto un buen rato y luego murmuré en voz baja. Si me amas, ¿por qué nunca lo dijiste? Larry se puso rígido. Ja. Pero enseguida se recuperó, soltando una risita como si fuera obvio. No necesito decirlo. Lo demuestro con mis acciones.
Entonces, no nos divorciemos. ¿Qué? ¿Divorcio? Su voz se alzó en un grito agudo. La emoción que acababa de acumular se disipó al instante. Parpadeé confundida y lo miré. Pero Larry ya se había apartado y me había vuelto a hundir en la silla. Sus ojos, normalmente entrecerrados, se abrieron de par en par. ¿Divorcio? Acabas de decir divorcio, ¿verdad? Espera. ¿Quién quería el divorcio? Yo. Ni hablar. Cariño, no estarás diciendo que fuiste tú, ¿verdad? Estaba dando vueltas, las palabras salían a borbotones en pánico, con los nudillos blancos en los apoyabrazos. ¿Por qué nos divorciaríamos? Soy yo. ¿Lo arruiné todo? ¿Ya no me quieres? ¿Te has enamorado de otra persona? Por favor, cariño, si soy yo, puedo cambiar. Te lo juro, puedo cambiar cualquier cosa. ¿Es mi cara? ¿Estás harta de verme? Puedo hacerme cirugía plástica. Solo di la palabra. Caos. Incredulidad. Tristeza. Terror. Dolor. Su rostro reflejaba todas las emociones, crudas y sin filtro. Y en sus ojos abiertos y frenéticos lo vi. Una estupidez dolorosamente pura. Fue entonces cuando lo comprendí. Este hombre, Larry Lincoln, no tenía ni idea de que alguna vez le había pedido el divorcio. No tenía ni idea de que nuestro matrimonio estuviera emocionalmente vacío. Ni idea de que nunca había entrado en su estudio. Él no parecía saber nada del matrimonio superficial y tibio en el que nos habíamos desenvuelto. No era alguien que intentaba comprobar mi reacción. No era el típico Larry Lincoln. Tranquilo, comedido, indescifrable. Era otra persona completamente distinta. Un sudor frío me cubrió la espalda. Mi cara palideció. Me levanté y volví hacia la puerta. Intentó seguirme. Alcé la voz bruscamente. Quédate donde estás. No te muevas. Larry Lincoln se quedó paralizado mientras le cerraba la puerta en la cara. Encontré la llave de repuesto y con unos clics bruscos, lo encerré. Tras la puerta, resonó su voz, llena de confusión y dolor. Cariño. ¿Por qué haces esto? Me apoyé en la madera. El corazón me latía con fuerza. Un centenar de pensamientos me invadieron la cabeza. ¿Quién eres?, pregunté en voz baja. Soy Larry, dijo sin dudarlo. No lo eres. Deja de mentir. Pero soy Larry Lincoln. Entonces dímelo. 15 de marzo, hace 3 años. Escribiste triste en tu diario. ¿Qué pasó ese día? Silencio. Pasó una larga pausa antes de que volviera a hablar, más suave esta vez. No lo sé. Eso no puede ser cierto. Larry tenía una memoria excepcional. No olvidaría la única entrada triste en un mar de páginas llenas de amor. No dije nada. Acabo de coger mi teléfono. La idea de llamar a la policía empezaba a parecerle menos absurda. Entonces, como si pudiera presentirlo. Confesó desde la puerta con voz tímida. Bueno, vale. De hecho, tengo 22 años. Fruncí el ceño. Entre la incredulidad y la curiosidad aturdida. Me acabo de graduar, continuó. Salí a tomar algo con mis compañeros de piso. Me pasé y me desmayé. De repente me desperté aquí. ¿Y tú? Eres mi esposa. Tienes 22 años y, ¿me conoces? Pregunté con voz cortante. Claro que sí, dijo sin dudarlo. Nuestras escuelas estaban una al lado de la otra. Jugué al baloncesto en la tuya una vez y después vi un partido. Estabas en el escenario cantando A Thousand Years de Christina Perri. Me quedé mirando la puerta atónito. ¿Y ese cuaderno? Me lo diste, añadió. ¿Qué?, pregunté desconcertado. El día de tu graduación, les diste cuadernos a todos en tu clase. Algunos no vinieron, así que te sobraron. Unos chicos se acercaron a preguntar si podían tener uno. Yo también, y me quedé con el último. Pensé que nunca lo usaría, dijo, ya más tranquilo. Pensé en mantenerlo sellado para siempre. Nunca imaginé que escribiría en él a los 26.
Eso fue hace 4 años, ¿verdad?, pregunté murmurando. Y así, de repente el recuerdo encajó. Conocí a Larry Lincoln hace 4 años, cuando él ya tenía 26. Nuestras familias nos obligaron a tener una cita a ciegas después de que terminé una ruptura complicada. No tenía intención de tomármelo en serio. Hasta que lo conocí. Ese día, llevaba una camisa verde oscuro bien metida en la cintura. Un reloj Philippe de plata en su muñeca. Elegante, sobrio, pero de alguna manera, cautivador. Salimos casi un año antes de casarnos. Dijo que su familia también lo presionaba, así que redactamos un contrato informal y sin compromisos. Un matrimonio solo de nombre. Pero después de la boda, me arrepentí de las condiciones. Larry era demasiado bueno. Demasiado considerado. Demasiado fácil de querer. Tener a un hombre tan decente ahí mismo frente a mí todos los días, con un título digno. La contención era una agonía. La primera vez que dormimos juntos no pude contenerme más. Lo inmovilicé. Adiós a un matrimonio platónico. A la mañana siguiente me sentí mortificada. Estaba más nervioso que nunca. Intenté justificarlo. Estamos casados. Satisfacer las necesidades físicas del otro es normal. Larry se había recostado contra la cabecera, giró un poco la cara y no dijo nada. Pensé que estaba molesto. Quizás incluso asqueado. Durante semanas, no me atreví a volver a tocarlo. Entonces, una noche al llegar a casa, lo encontré enfermo y con mucha fiebre. Entonces era más suave. Más vulnerable. Me tomó la mano y me pidió que me quedara a su lado. Ahora, separado por esta puerta, oí su voz relatándolo todo, pieza por pieza. Los recuerdos torpes y tiernos de su primer amor, finalmente contados en voz alta por un Larry al que nunca había conocido. Cuando abrí la puerta, sus ojos brillaron como si estuvieran iluminados desde dentro. Corrió hacia mí con los brazos abiertos y de repente se quedó paralizado, temeroso de tocarme. Yo también me acerqué, rodeándolo con los brazos. Mi corazón por fin se tranquilizó. La emoción que me invadía el pecho no dejaba lugar a dudas. Larry bajó la mirada, vacilante. «¿Entonces por qué querías el divorcio?», preguntó con una voz apenas por encima de un susurro. No dije nada. No quería contarle la verdadera razón. Pero para Larry Lincoln, de 22 años, el divorcio era una palabra demasiado amarga. No pudo ignorarlo. Durante 4 días me siguió preguntándome 3 veces al día ¿por qué? Y finalmente cuando ya no pudo más me preguntó con un hilo de voz dolido, ¿es porque sigues enamorada de él? El rostro de Larry Lincoln estaba cargado de emoción, sus ojos llenos de acusaciones tácitas. ¿Pero él? ¿Quién era? Lo miré fijamente, completamente perdida. Sin decir palabra, sacó su teléfono y abrió la aplicación de notas. En la pantalla había anotaciones sencillas y directas, sus reflexiones privadas sobre nuestra vida de casados, escritas a lo largo de los últimos 4 años. Resultó ser mi cita a ciegas. Feliz. Obtuvimos nuestra licencia de matrimonio. Feliz. Matrimonio falso. No es feliz. No puede dejar ir a ese tipo. No estoy contento. Verla en casa. Estoy contento. Cenando juntos. Felices. Quedándonos en casa después del trabajo. Feliz. Llegando temprano a casa. Feliz. Lo hicimos. Ella me ignoró. No está contenta. Se preocupó cuando estuve enfermo. Feliz. Y así siguió. Larry señaló una frase en particular, ese tipo, y luego a no puedo soltarlo. ¿Quién es?, preguntó. ¿Quién intenta arruinar nuestro matrimonio? ¿Es el otro hombre? Sin vergüenza, sin decencia. Parpadeé confundido mirando la pantalla a los 3 personajes, a ese tipo. Como si los viera por primera vez. ¿Quién es? ¿No lo sabes? Su voz se convirtió en otra de esas explosiones agudas y estridentes. Pero esta vez, se calmó rápidamente. Si de verdad no lo sabes, significa que no te importa en absoluto. Declaró entre esperanzado y aliviado.
Nunca me importó, respondí con frialdad. Larry me miró en silencio. Unos minutos después estábamos sentados con las piernas cruzadas en el sofá, él revisando la agenda de mi teléfono, decidido a averiguar quién era ese tipo. De vez en cuando se detenía, un poco avergonzado, mirándome de reojo como si estuviera haciendo algo malo. Pero como ya estaba mirando. Date prisa, dije. Uno a uno abrió perfiles. Fotos, mensajes, incluso páginas de redes sociales. Finalmente se fijó en un contacto al que había configurado no molestar hacía tiempo. Alguien que solo me enviaba saludos navideños. Ethan Richardson. Mi ex. Los ojos de Larry se entrecerraron peligrosamente. Bajó la voz. Es él. Ni hablar. Lo rechacé de plano. Ya lo sé, insistió con la mandíbula tensa. Lo juro. No sabes nada, le respondí. ¿Jurar sobre qué? Volví a mirar la pantalla. Un puñado de mensajes festivos genéricos. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Todo eso es un rollo. Mi relación con Ethan había sido corta y torpe. Salimos 3 meses. Solo las 2 primeras semanas fueron dulces. El resto. Incómodo. Rompimos igual de rápido, ignorándonos mutuamente durante 2 semanas hasta que él publicó una nueva novia en Instagram. Fui a mi siguiente cita a ciegas. Y punto. Desde entonces, salvo por esas felicitaciones navideñas ya programadas, no volvimos a hablar. Para mí bien podría no haber sucedido nunca. Ethan Richardson me importaba un bledo. Pero lo pusiste en modo no molestar, insistió Larry. Me encogí de hombros. Lo hacía cuando salíamos. Era muy pegajoso, necesitaba estar al tanto constantemente, saturando mi teléfono con 20 llamadas perdidas. Me volvía loco. ¿Seguro que no te importa? Ni un poquito. El tono de Larry se volvió extrañamente bajo. Puse los ojos en blanco, agotando mi paciencia. Y entonces le di un golpecito en la cabeza. Pregúntame otra vez y lo perderé. Ni siquiera se enojó. Simplemente esbozó una gran sonrisa boba. Luego discretamente arrastró el contacto de Ethan Richardson a la lista de bloqueados. Ahora que sabía que Larry Lincoln me amaba, empecé a actuar con audacia. Era joven, más aventurero ahora. E incluso cuando se sonrojaba hasta las orejas, seguía accediendo a todo lo que le pedía. Nuestro matrimonio, aburrido y neutral, dio un vuelco. Siempre lo había considerado un tipo tranquilo y despreocupado. Nunca disfrutaba de los eventos sociales ni exigía atención. Pero me lo dijo sin rodeos. No me importa la edad que tenga. Siempre querré aferrarme a ti. Me conozco. Lo juro. Me reí y lo empujé hacia atrás en el sofá, agarrándolo juguetonamente del cuello. Si mientes te mato, ¿sabes? Y ahí fue cuando todo cambió. Larry Lincoln se resistió sin mucho entusiasmo, lo que solo resultó en que ambos cayéramos del sofá. Por suerte, la gruesa alfombra amortiguó nuestra caída. Escondió la cabeza al caer y dejó escapar un gemido. Suspiré. Te lo dije. Nada de tonterías en el sofá. Se agarró la nuca y guardó silencio un rato. Me puse nervioso, preocupado de que le hubiera dado más fuerte de lo que parecía. Me incliné y le tomé la cara para comprobarlo. Y me encontré mirando fijamente a unos ojos profundos y de una calma imposible. Larry, me aventuré. Sí. Mierda. El mayor había vuelto. La realidad me cayó como un balde de agua fría. Me aparté de inmediato, alejándonos hasta que estuvimos a una distancia de una persona. ¿Cómo está tu cabeza?, pregunté con rigidez. La mirada de Larry seguía clavada en mí. Después de un momento dijo, está bien. Entonces bajó la mirada, observando su apariencia. Un traje medio desabrochado, sin camisa debajo, la corbata colgando torcida y una tira de encaje negro transparente cruzándole el pecho. Frunció el ceño. Cuando volvió a mirarme, mi cara ya estaba roja. Me puse de pie de un salto. Nervioso. Hola. Regresaré a mi habitación rápidamente. Ashley.
Su voz me paró en seco, firme como siempre. Te divertiste mucho con él, ¿verdad? Algo no encajaba. Observé su rostro sereno, tan impasible que casi parecía sereno. Y entonces algo encajó. Todas esas anotaciones de amor en su libreta. El registro meticuloso de nuestro matrimonio en su teléfono. De repente sentí una oleada de confianza. Mi mirada se volvió más atrevida. Pero antes de que pudiera decir nada, Larry apartó la mirada, y observé con incredulidad cómo sus ojos se enrojecían lentamente. El corazón me dio un vuelco. Antes de que pudiera reaccionar, una lágrima redonda resbaló por su mejilla y cayó al suelo con un suave sonido. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Rápidamente tomé un pañuelo, pero la voz de Larry, tranquila y baja, rompió el silencio de la habitación. En cuanto desperté con mi cuerpo más joven, empecé a arrepentirme de haber salido esa noche. Me aterraba no encontrar el camino de regreso. Peor aún, temía que para cuando lo hiciera, ya te habrías divorciado de mí. Y volví con él. Sus labios se torcieron en una sonrisa dolorosa, con las pestañas temblando. Pero viéndolo todo ahora, no nos divorciamos. Y aún amas a mí yo más joven. Exhaló lentamente, casi como si se hubiera dado por vencido. Así que la única versión de mí que no amas soy yo. No. Me agaché frente a él otra vez y le sequé suavemente las lágrimas con el pañuelo. No se movió ni habló. Incluso sus pestañas estaban húmedas. Y este hombre normalmente tan frío y distante, de repente parecía desgarradoramente vulnerable. Quería el divorcio. Porque me enamoré de ti. Levantó la cabeza ligeramente. Me enamoré de ti y de repente este matrimonio, este acuerdo, se sintió imposible. Ya no sabía cuál era mi lugar. Me sentía perdido. Cansado. Y cuanto más me acercaba, más ansioso me ponía. No sabía qué sentías ni cómo abordarte. Pensé en renunciar. Pero no podía soltarlo. Todas las verdades que antes me daba vergüenza compartir con Larry Lincoln, de 22 años. Ahora las confesaba. ¿Me amarás?, preguntó atónito. Sí. Tiré de él del brazo para que volviera al sofá. No hay nadie más. Nadie a quien no pueda dejar ir. Antes de conocerte limpiaba la casa. Cada sentimiento restante. Todo se fue. Suspiré. Parezco alguien que juega así. Pero... Empezó. Y paró. Su rostro cambió. Algo claramente lo había afectado. Pero mantuvo la boca cerrada. Parecía alguien a quien acababan de engañar. Traicionar. Esperé viéndolo enfurecerse. De repente bajó la cabeza y me rodeó la cintura con los brazos, con voz baja y malhumorada. Ethan Richardson. Es mayor que yo. ¿Qué? No lo sabía. Y me lo dijo. Solo aceptaste salir conmigo porque la camisa que usé en la cita a ciegas se parecía a la que él usaba. Dijo que solo era una suplente. ¿Qué? También dijo que cuando te invitó a salir, siempre ibas. Pero cada vez que había un evento que me involucraba, nunca me llevabas. ¿De qué demonios estaba hablando? Lo miré fijamente, completamente atónito. ¿Hablas en serio? Larry Lincoln levantó la vista con los ojos encendidos. Tengo capturas de pantalla. No estaba fanfarroneando. La captura mostraba a Ethan Richardson, descarado y mezquino. Sugiriendo claramente que solo usaba a Larry como sustituto. ¿Y sus intentos de manipulación? Torpes. Casi infantiles. Ethan. ¿Te revisa el teléfono? Larry. No. Ella respeta la privacidad. Ethan. Oh. Ethan. Sí, claro. Larry. Estás pensando demasiado, Ethan. Ella revisaba el mío todos los días cuando estábamos juntos. Ethan, si no revisa el tuyo, es porque no te quiere. Larry no había contestado. Un año después, durante una cena, ni siquiera me di cuenta de que Ethan estaba en el mismo hotel. Me tomó una foto secreta a mitad de la comida y se la envió a Larry. Ethan. Una invitación, y aparece. Ethan.
Si estoy allí, nunca te trae. Larry seguía sin responder. Pero Ethan no se rindió. Ethan. ¿Por qué no me respondes? Ethan. Sé que has leído esto. ¿No me has bloqueado, Ethan? ¿Toqué la fibra sensible? Ethan. Anda, admítelo. No me has superado, hermano. Me quedé mirando los mensajes, atónito. La distorsión de los hechos era casi impresionante. Larry añadió en voz baja. Aunque es cierto. Hace mucho que no me llevas a pasar el rato con tus amigos. Es porque pensé que no te gustaban ese tipo de eventos. Mi dedo salió disparado, señalando furiosamente la pantalla. ¿En serio? ¿Qué demonios le pasa? ¿De verdad intenta arruinar el matrimonio de otra persona por despecho? Nunca se le vio mejor con camisa que a ti, Eva. No lo he visto más que un par de veces en los últimos 4 años. Ni siquiera habíamos compartido una comida. Estaba furioso. Sin pensarlo, agarré mi teléfono, listo para decirle a Ethan lo que pensaba. Pero justo cuando la levanté, Larry me agarró la muñeca. Me miró, entre cauteloso y seguro. Luego, cuando nos casamos y me dijiste que mantuviera límites, que durmiéramos en habitaciones separadas, ¿no fue por Ethan? Parpadeé. Cuando dije eso. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el rostro de Larry se tensó. Su expresión empezó a quebrarse. Lentamente, visiblemente. ¿Tú no te acuerdas? No podía mirarlo. Mi propia culpa me hizo apartar la mirada. Respiró hondo y luego dijo con una calma devastadora, al día siguiente de registrar nuestro matrimonio. 15 de marzo. 7:05, estabas en la puerta del dormitorio principal, con esa vieja camisa de dormir que tiraste hace 2 años. Me dijiste con mucha calma, que tuviera en cuenta los límites. Me rasqué la nariz. ¡Ay! De verdad que no me acordaba. Pero el 15 de marzo. Ese fue el día. La única anotación triste en todo su diario. Todo volvió de golpe. Larry se quedó en silencio. Enfurruñado. Normalmente tenía buena memoria. Esto fue un desastre. Después de sentirme culpable un rato, empecé a pensar en maneras de animarlo. Me dejé caer a su lado, agarré mi teléfono y justo delante de él, desbloqueé a Ethan Richardson. Luego le envié un aluvión de mensajes de voz. ¿Estás trastornado? ¿De verdad no tienes nada mejor que hacer que acosar a mi marido? ¿Estás aquí difundiendo mentiras porque no soportas ver a la gente feliz? Si existiera un ranking mundial de perdedores patéticos, serías el número 1 sin duda alguna. Rata astuta. Si mi marido no confiara en mí, ni siquiera me molestaría en hablarte. Te estaría arrancando la maldita boca. Miré de reojo a Larry mientras seguía despotricando. Si vuelves a intentarlo, prepárate para que un abogado llame a tu puerta. Entonces, por si acaso, le hice un gesto obsceno, le tomé una foto, la envié, lo bloqueé y lo borré. Volviéndome hacia Larry, le pregunté expectante. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo? Su rostro por fin parecía un poco menos tormentoso. Pero el puchero permaneció. Lo observé pensativo y luego le expliqué con atención. Cuando dije esas cosas sobre los límites, creo que en aquel entonces era porque aún no me había enamorado de ti. Por la misma razón que te propuse el matrimonio platónico. No estaba emocionalmente involucrada. Pero míralo de esta manera. Fui yo quien finalmente dio el primer paso. ¿No significa eso que ya había empezado a corresponderte? Larry Lincoln levantó la vista y me dirigió una mirada fría y mordaz. ¿En serio? ¿Y quién dijo al día siguiente? ¿Solo para satisfacer una necesidad física? Solo lo dije para no parecer desesperado. Como si me estuviera lanzando a tus brazos. La sala se quedó en silencio. Parpadeé y lo miré de reojo. Nos miramos fijamente durante 3 segundos antes de que él bajara la mirada y se inclinara para besarme. En cuanto nuestros labios se tocaron, no pude contener la risa. Eso fue increíblemente tonto de nuestra parte, dije con sinceridad. Larry no discutió.
Ya fuera yo enamorándome, negándolo, fingiendo que lo había olvidado. O él, celoso o engañado, negándose a decir una palabra y enfureciéndose en silencio durante años. Incluso el hombre de negocios más inteligente se vuelve un tonto en el amor. Fue trágico. Divertidísimo. Ridículo. Entonces Larry me preguntó cómo sabía que había ocurrido el cambio, que no era el mismo. ¿Fue su forma de moverse? ¿El ritmo? ¿Su experiencia? ¿O quizás sus hábitos, su tono, su personalidad? Desvié la pregunta. Fue lo que me dijiste. Larry arqueó una ceja, visiblemente escéptico. ¿Y por qué te lo diría? Porque si no, lo habría denunciado. ¿Y qué te hizo pensar eso? ¿Cómo notaste que algo andaba mal? Porque él no sabía que yo le había pedido el divorcio. Pero era demasiado delicado como para mencionarlo después de que acabábamos de hacer las paces. Apreté los labios intentando encontrar algo más seguro. Entonces me llegó la inspiración. Él no sabía que te entristecía el 15 de marzo de hace 3 años. ¡Ay! Larry ladeó la cabeza, con los labios fruncidos. ¿Y cómo sabes lo que escribí hace 3 años? Porque leí tu cuaderno a tus espaldas. Eso tampoco me pareció lo más sensato. Mi boca se torció. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Intenté sin éxito, durante medio minuto, inventar una buena excusa. La salvación llegó en forma de tono de llamada. Kiki, la banda toca esta noche. Ewan, ven a tomar algo. Claro, dije rápidamente. Traeré a mi Larry conmigo. Ah. Kiki parecía estar realmente confundida. ¿No dijiste que te ibas a divorciar? Me apresuré a cerrar el altavoz y tapé el micrófono, esbozando una sonrisa incómoda. Pero incluso sin el altavoz puesto, su voz seguía resonando con claridad en nuestra silenciosa sala. Lo sabía. Hoy pelean. Mañana es luna de miel. En 1 minuto se divorcian. Acurrúcate la próxima vez. La próxima vez no me asustes así sin motivo, en serio. Larry me apretó la mano suavemente y me lanzó una mirada que decía, tiene razón. Asentí como un estudiante en clase. Entendido. Está bien, Kiki suspiró. Tráelo si quieres. Te escribo luego. Se acabó la llamada. Larry arqueó una ceja. Ya la oíste. Basta de falsas amenazas de divorcio. Por cómo lo dijo supe que estaba felizmente ocultando nuestra discusión anterior. Reprimí una sonrisa, seguí el juego. Por supuesto. Cuando llegamos al puesto, Kiki y su equipo ya estaban enfrascados en el chisme. Naturalmente el tema era nosotros. Lo juro, la última vez bebió como si quisiera morirse. Un desastre total. Pensé que se le había pasado la borrachera cuando insistía en que quería irse a casa, pero no. Durante los siguientes días, seguía actuando como si estuviera borracho. Nos repetía cosas como, mi esposa no me deja salir mucho tiempo, mi esposa se pone celosa, mi esposa es súper estricta, etc. Como si cada tercera frase fuera sobre Ashley. Todos sabemos cómo son en realidad. A Ashley ni siquiera le importa lo que hace, y mucho menos se pone celoso. ¿Celoso de quién? De nosotros. Por favor. Detrás de mí, Larry se inclinó y susurró, a ver si adivino, ¿es obra suya? Murmuré a su vez, no lo supe hasta que regresé. Luego añadí, escribiste cosas tan elogiosas en tus notas y cuadernos. Dabas la impresión de que nuestro matrimonio era demasiado perfecto. Con razón tu yo más joven se equivocó. Larry Lincoln lo dijo con calma, pero todo lo que escribí era cierto. Cada momento que pasé contigo me hizo feliz. Tras aclarar el malentendido, se volvió sorprendentemente directo. Muy, muy directo. Igual que a los 22 años. Me hizo preguntarme cuánto tiempo había estado reprimiendo todo a lo largo de los años. Me sonrojé. Le di un puñetazo ligero y juguetón en el brazo. Por desgracia, alguien en la mesa de al lado se giró justo en ese momento para llamar al camarero y vio la escena en pleno puñetazo. Bajé la mano rápidamente. El tipo soltó una risa educada y un poco incómoda. Ashley, ahí estás.
Sus bromas se acabaron en un instante. Después de que nos sentamos, la velada transcurrió con naturalidad. Charlamos y escuchamos música. El ambiente era cálido y relajado. Finalmente alguien le pasó una bebida a Larry. Sin siquiera pestañear, extendí la mano y lo intercepté. No bebe. En cuanto lo dije, toda la cabina se quedó en silencio. Todos se quedaron paralizados como si alguien hubiera pausado una película. Justo cuando estaba a punto de reírme, Larry añadió con naturalidad, tiene razón. Mi esposa me dice que no, así que no bebo. La gente parecía visiblemente desconcertada. Uno de ellos murmuró algo en voz baja. Espera. ¿Todo lo que dijo la otra noche era cierto? Intenté no reírme, levantando las manos con inocencia. Tengo celos, y sí, soy estricta. Si no hubiera estado tan deprimido últimamente, no lo habría dejado salir. Larry, inexpresivo, intervino. Lo decía en serio. No me creyeron. Kiki gimió, pasándose la mano por la cara. Eso es todo. Nunca volveré a salir con una pareja casada. Salimos temprano, caminando de la mano como cualquier pareja. Mientras caminábamos, suspiré. Al principio pensé que eras completamente diferente a los 22. ¿Pero ahora? Creo que quizá no tanto. Ay. Eras efervescente y pegajosa por aquel entonces. Ahora estás sereno y tranquilo. Parecían dos extremos. Pero como decía tu yo más joven, te conoces bien. Y la verdad es que ambos solo querían estar cerca de la persona que aman. Todas esas noches que me acompañaste en las fiestas. No porque no te interesara, sino porque querías estar conmigo. Bien. Larry miró al frente. Tan tranquilo como siempre. No hay rastro de culpa. No hay vergüenza de que me hayan llamado la atención. Mírate tan engreído, dijo secamente. Puse los ojos en blanco. ¿Cómo lo ocultaste tanto tiempo? Suspiró. ¿Ocultarlo? No lo hice. Corría a casa cada noche como si tuviera un cronómetro. Evitaba todos los viajes de trabajo que podía. Todo solo para pasar más tiempo contigo. Creí que solo tenías ansiedad social, admití. Solo me atrevía a aferrarme a ti en casa, dijo. En ningún otro lugar. ¿Por qué no? Porque en nuestra primera cita, me dijiste que rompiste con tu ex por ser demasiado dependiente. Dijiste que no te daba espacio. Me lo tomé muy en serio. Larry me miró y sonrió con suficiencia. Olvidaste que dijiste eso, ¿verdad? Negué con la cabeza. Solo estaba pensando. ¿Sabes lo que significa doble moral? Significa que él no puede ser pegajoso. Pero tú sí. El fin.